lesiones. Ahora vamos a hablar de las lesiones intraaxiales, que es la hemorragia intracerebral, las contusiones hemorrágicas y el trauma axonal difuso. Para información general, el trauma axonal difuso es una tomografía que se ve muy bien con un paciente en coma después de un trauma. Es decir, la tomografía no muestra nada, ese paciente necesita una resonancia, pero el paciente está en coma. La hemorragia intracerebral se genera en varias patologías como las hipertensiones endocraniales mal controladas, los pacientes que tienen malformaciones arteriovenosas. Aquí vemos una hemorragia y la localización anatómica es en el tálamo, y también compromete un poco la parte de la base del núcleo caudeado, del núcleo lenticular. ¿Sí? Aquí vemos el recorderis anatómico. Pero con que usted sepa que eso es una hemorragia intracerebral y que está en el tálamo es importante. ¿Por qué? Porque el tálamo es una parte importantísima de la función cerebral. Estos pacientes generalmente pueden o no llegar con alteraciones del estado de conciencia, pero esta hemorragia es una hemorragia que está generando un efecto de masa, hay una dilatación de los ventrículos, hay una compresión del tejido, ¿sí? Hay que hacer el cálculo del volumen. Básicamente usted coge para hacer el cálculo del volumen de una hemorragia, usted multiplica A por B por C sobre 2, ¿cierto? ¿Cuál sería A? A básicamente es el número de la longitud máxima, anteroposterior, B sería lateral, C es el número de cortes en los cuales se ve la imagen y divide eso sobre 2 y eso le da un volumen aproximado de la hemorragia. Aquí tenemos una hemorragia intracerebral que compromete los ventrículos, que tiene un gran efecto de masa, un desplazamiento masivo. Este paciente necesita rápidamente ser operado para tratar de descomprimir el cerebro. Las contusiones hemorrágicas, como su nombre lo dice, son lesiones de golpe y contragolpe. Usted puede ver lesiones en el mismo sitio donde ve el trauma o en el lado contralateral. Las contusiones corticales, múltiples lesiones bilaterales blanquecinas, 50% en los lóbulos temporales, 30% lóbulos frontales, 25% para otras localizaciones. Y aquí vemos un ejemplo radiológico. Esto es un paciente que, si usted ve, tiene una contusión en el lado derecho, ¿sí? Con un gran hematoma a nivel del cuero cabelludo, pero tiene múltiples contusiones cerebrales. Aquí tenemos otro paciente que tiene en el área parietoccipital unas contusiones cerebrales importantes, ¿sí? Que se tienen que identificar. ¿Por qué? Porque básicamente las contusiones hay que hacerle seguimiento. Las contusiones hemorrágicas pueden crecer y pueden producir efecto de masa. Entonces usted hace una tomografía inicial y hace una tomografía de control a las 24 o 48 horas, o si el paciente presenta un deterioro del estado neurológico, es porque esas contusiones pueden volverse hemorrágicas, pueden crecer y pueden ejercer un efecto de masa. Aquí vemos otro ejemplo de contusiones en el paciente, ¿sí? Localizadas en esta zona anatómica. Las lesiones secundarias. ¿Cuáles son las lesiones secundarias? Edema, inflamación, hipoxia. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo tratamiento en un paciente con trauma de cráneo, ya no podemos hacer nada con las lesiones primarias. Lo que vamos a evitar son las lesiones secundarias. La hipoxia, aquí tenemos una obstrucción de la arteria cerebral media, esto es lo que llaman el signo de la cuerda, y tenemos el edema. El objetivo del manejo de un paciente con trauma de cráneo ya no es evitar la lesión primaria, porque la lesión primaria está establecida. La idea es evitar la lesión secundaria. Entonces, esos pacientes tienen que tener siempre cabecera a 30 grados, evitar las soluciones hipotónicas. Esos pacientes tienen que tener manejo del dolor. Esos pacientes se les debe evitar colocar accesos venosos yugulares. Esos pacientes, si tienen collarín cervical, hay que quitárselos. Hay que mantenerlos en un estado de analgesia bueno, mantenerlos con una presión arterial media buena, que debe ser no menos a 70 milímetros de mercurio, con buenos niveles de saturación de oxígeno, con control de temperatura, control del dolor. Si usted hace eso, usted evita las complicaciones de las lesiones secundarias. ¿Cuál es la que queremos evitar? Isquemia,
y la herniación de lo que tiene que ver, por ejemplo, de las amígdalas cerebelosas. Esta última imagen corresponde a un absceso cerebral en un paciente que puede tener esas complicaciones asociadas a múltiples patologías, pero hay que sospecharlo. El primero de la izquierda es un TAC simple, el segundo es un TAC contrastado donde se ve el resalte. Recuerde todo esto: A, B, C, S, asimetría, sangre, cerebro, cisternas, isculoscal. Aquí tiene una guía para que lo vea. Recuerde el hematoma subdural agudo, subagudo o crónico. Cambie su densidad y se le puede pasar si usted no lo ve. Y quedo muy agradecido con ustedes por poner toda la atención a esta charla a cargo del doctor Mauricio Alejandro Usme Arango, que soy urgentólogo de la Universidad de Antioquia.